unos 20 minutos, siendo así sinceros, unos 20 minutos, a lo mucho media hora en esta pregunta. Te daría tiempo una hora para resolver esta pregunta. Pero aquí hay que hacer ¿qué? Requisitos, análisis y diseño. Y hay que diseñar un diagrama de clases, hay que hacer casos de uso, hay que hacer diagramas de comunicación, diagramas de secuencia y seguramente el detalle procedimental más. En cuanto más casos de uso sea, va a ser más trabajo hacerlo, porque solo es una hora. Ahora, también no nos dice si tienen que implementar. No nos hablan aquí de programar, de programar la solución. Solo dice hacer los diagramas. Entonces, esa puede ser una facilidad también del enunciado de la pregunta. Ahora no sé si les dijo que lo hagan también los diagramas con algunos métodos o con varios métodos. Eso también en el tiempo en que lleva a solucionar esta pregunta va a afectar. A ver, veamos qué hora tenemos. Ya un minuto más vamos a aceptar a todos los que vayan llegando. Esta es la pregunta como les indicaba. Algo parecido tal vez sea este semestre. Como me comentaron que ya no van a hacer proyecto y el examen va a ser práctico, entonces vamos a ir resolviendo así algunas preguntas. Esto para una hora, para hacer diagramas, se puede hacer. No es que no se pueda hacer estos diagramas en una hora. Y para esta pregunta media hora es suficiente. Para esta pregunta media hora es suficiente. Programarlo. Son 2 clases y aparte son, el diagrama también son tres diagramas, 3 o 2 diagramas. 2 diagramas de clase, haces su diagrama, su código y haces, ¿qué más hago? El detalle procedimental, que es los mismos diagramas de clase, son el diagrama del detalle procedimental, nada más. Ya. Ahora creo que había varias versiones de esta pregunta. Había un grupo que le tocó una pregunta diferente de patrones de diseño. Y creo que ese problema era un poco más complicado de resolver. Ahí me pasaron una vez, pero no lo tengo, pero era más complicado. Esta era la pregunta más fácil de patrones de diseño. Y esta pregunta va a ser siempre la misma. No hay dónde inventarse más. Lo único complicado aquí va a ser el diagrama de clases. ¿Qué tan complejo vamos a diseñar el diagrama de clases? Ya, a ver, veamos. Esto se trata de una mecánica. Ya vayamos analizando aquí cómo resolver esta pregunta. Dice una mecánica de automóvil desea registrar a sus clientes. Entonces vamos a tener una clase cliente que va a tener estos atributos: nombre, dirección, teléfono y carnet. Ya tenemos un diagrama de clases y tenemos también un caso de uso. El caso de uso sería registrar cliente o gestionar cliente. Ya depende del entorno o el contexto del problema. Ya, tenemos un caso de uso. Dice, además de la nota de recepción del vehículo. Entonces, para recepcionar el vehículo, a ver, denme un momento.
Ya volví. Era la mascota de la casa que se entró. Ya, veamos. Aquí tenemos recepcionar una nota de recepción del vehículo. Aquí nos dicen que los atributos que tiene que tener es número, fecha, hora, placa, marca, modelo, año y la lista de desperfectos que tiene el automóvil. Ahí puede ser un caso de uso, pero lo complicado o lo raro de la pregunta, ¿cuál es? Es la lista de desperfectos. Ya esto abre camino a qué? A que se pueda crear otro caso de uso. Otro caso de uso que diga los desperfectos que tienen los vehículos y la nota va a ser otro caso de uso. Pues ahí un poco se viene lo complicado de la pregunta. Como solo hay 1 hora y media para resolver esta pregunta, no da tiempo para hacer tantos casos de uso. Entonces, vamos a analizar diferentes estrategias para poder acomodar este diseño de base de datos. Ya, entonces tenemos cliente, tenemos nota de recepción y los desperfectos podemos ahí un poco utilizar algunas estrategias para realizar menos diagramas o tener menos casos de uso. Lo ideal es tener la menor cantidad de casos de usos para que nos dé tiempo de resolver toda la pregunta, hacer todos los diagramas. Porque si nos ponemos a tener más de 3 casos de uso, va a ser un poco complicado hacer todos esos diagramas. Veamos un poco la solución. Aquí tengo un ejemplo de solución como lo haría cualquier persona. Este sería el diagrama de clases, con una visión de muchos a muchos. A ver, veámoslo aquí. Ya, este sería una especie de diagrama de clases. Veamos, el cliente, no hay problema en el cliente. La nota también no implica complicaciones aquí. Tenemos desperfecto. En el desperfecto vamos a tener que un nombre, una descripción, tal vez una categoría. Cuando hablamos de desperfectos de categoría de un automóvil, también se puede crear que otro caso de uso. Si hablamos del buen diseño, aquí estamos al límite de un buen diseño o un mal diseño. Ya aquí vamos a tener desperfecto. Desperfecto y vamos a tener la nota del vehículo. Y aquí vamos a tener que una relación de muchos a muchos, ¿no ve? Ya supongo que todos ya son de octavo o noveno semestre, que ya saben diagramas de clase y diseño de base de datos, así que no me voy a poner a explicar mucho en detalle todo esto. Y esta sería la solución más común. Entonces tenemos gestionar cliente o registrar cliente es un caso de uso, los desperfectos es otro caso de uso y tenemos nota, que sería otro caso de uso. Aquí tendríamos cliente, sería un caso de uso básico, desperfecto también un caso de uso básico y notas ya sería un caso de uso ya un caso de uso complejo porque tiene una relación de muchos a muchos. Entonces tendríamos 3 casos de uso, los cuales deberíamos realizar los diagramas y todo el análisis. Esta sería una solución de la pregunta, del diagrama de clases. Ya vamos a ir avanzando con los otros diagramas. La segunda solución también es una estrategia que se usa mucho. En lugar de una relación de muchos a muchos, ¿qué es lo que se hace? Se lo reemplaza con una relación de composición. Entonces, nota ya no va a tener una relación de muchos a muchos, sino va a tener una relación de composición. Veamos esa solución. Sería algo parecido a esto. Que de igual manera yo tengo 3 casos de uso. A ver, veamos. Aquí. Tengo cliente, tengo la nota y la nota de recepción va a tener un detalle. Y en ese detalle voy a colocar los desperfectos que tenga el vehículo.
Y aparte, en el detalle va a tener otros atributos. Puede ser la observación, puede ser aquí más cositas que se le puede agregar a este diseño. Esta sería la segunda opción. La segunda opción de diseño de diagrama de clases de esta pregunta, donde nos dicen que tenemos un cliente, una nota de recepción, y aquí hay que tener mucho cuidado con la lista de desperfectos. Eso nos abre camino a otro diagrama de clases, a otro caso de uso y a diferentes estrategias para solucionar el diagrama de clases. Ahí está el detalle. Hay que leer cada atributo. Tal vez algunos atributos son multivaluados o son atributos especiales que se pueden convertir en una clase aparte, en una clase independiente. Aunque la pregunta no te dice, puede que alguno de estos atributos se vuelva una clase independiente. Uno o varios atributos de estos los puedo extraer en una nueva clase. Y esa nueva clase me va a generar, ¿qué? Un nuevo caso de uso. Como estamos en examen, tenemos que saber ganar tiempo. Hay que ganar tiempo para poder resolver las preguntas. En cuanto menos complejo sea nuestra solución, va a ser más fácil para nosotros realizar todos los diagramas y de una manera rápida. Ahora veamos lo que es, comparemos la solución de muchos a muchos. Tiene 3 casos de uso. 3 casos de uso. Y la solución de composición también tiene 3 casos de uso. Cliente es un caso de uso. Desperfecto es un caso de uso. Nota con detalle es un solo caso de uso. Un solo caso de uso. Tenemos 3 casos de uso aquí. Tenemos una relación aquí de asociación y tenemos una relación de composición. Aquí también tenemos asociación. Ahora veamos otra solución a este diagrama de clases o a esta pregunta. La pregunta sería sencilla, pero también hay que saber sustentarla la solución. Esta sería la solución más sencilla. No sé si esta solución sea aceptada o no sea aceptada por el que revisa la pregunta. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos una simple clase de una relación de asociación. Vamos a tener un cliente, vamos a tener la nota de recepción y aquí mágicamente nosotros vamos a agregar otro atributo que va a ser los desperfectos. Pero ese atributo desperfectos va a ser ¿qué? Va a ser un tipo de dato lista o una estructura de datos unidimensional. Entonces puede ser un vector, puede ser una lista, aquí más a ver, un hash map, puede ser diferentes estructuras de datos que hay en los diferentes lenguajes de programación. Yo le puedo decir que los desperfectos va a ser una lista. Cierro esto y ya, la solución sería correcta. Ahora, seguramente todos me van a decir que está mal, que no funciona, que es ineficiente este diseño de base de datos. Sí, es ineficiente. ¿Por qué? Porque cada vez que haya un desperfecto, voy a tener que registrarlo. Por ejemplo, ¿qué pasa si me ponen falla en los frenos? El primer cliente llega, le pongo falla en los frenos. El segundo cliente llega, falla en los frenos. Voy a tener que escribir ese problema que tiene ese automóvil. Y voy a tener miles de veces registrado a mano, tal vez el mismo problema que tienen los vehículos. Eso sería un mal diseño de base de datos. Pero ¿es funcional? Sí es funcional. Este diseño es funcional. Yo puedo agrupar tal vez ustedes también estén diciendo, ¿cómo vas a almacenar en la base de datos? Lo mismo, esta solución la podemos sustentar en base a programación orientada a objetos. En base a programación orientada a objetos y todo lo que es encapsulación, polimorfismo no lo veo aquí, pero encapsulación sí, donde en un atributo podemos encapsular una estructura de datos. Podemos almacenar tranquilamente varios desperfectos en una misma columna de la base de datos. Ahora me van a decir cómo.
yo tranquilamente, esto se utilizaba mucho, es como utilizar Bitwise. No sé cuántos de ustedes han utilizado Bitwise. En la, en la en las soluciones de Bitwise, ¿qué es lo que hacemos? En un entero sin signo, empezamos a guardar cosas en los diferentes bytes o en los diferentes bits que tiene ese entero. Sabemos que en un entero hay 32 bits. En esos 32 bits vamos almacenando información en múltiplos de 2 a la n, ¿no ve? Vamos almacenando datos en un entero. Incluso me acuerdo yo que cuando pasé la materia, en 2 enteros almacenamos un tablero de ajedrez completo, en 2 enteros. Entonces, se puede hacer eso. En un atributo yo puedo meter varios datos, varias informaciones. Ahora, ¿cómo podemos almacenar esto en la base de datos? Puedo almacenar los diferentes desperfectos separados por una coma o por un punto y coma. Y listo. Al momento de extraer todo eso a mi sistema de información o extraerlo a donde yo quiera, simplemente lo voy a separar por esas comas y me voy a sacar mi listado. No sé si llegan a comprender eso. A ver, vamos a decirlo aquí. Aquí puedo tener diferentes desperfectos, separado por triple coma. Así. Esto se va a almacenar en mi base de datos. Aquí van a estar los desperfectos. Aquí va a estar el desperfecto 1, desperfecto 2. Todo esto va a estar almacenado en mi base de datos. Cuando yo lo quiera mostrar en mi sistema de información, lo único que voy a hacer es que extraer esta información separada por comas en datos individuales. Aquí colocaría 1, aquí colocaría 2, aquí colocaría 3. Suponiendo que esto es 1, esto es 2, 3, ya van captando la idea, ¿no es así? Lo que es programación orientada a objetos me permite hacer esto. Y lo que es base de datos también. Son estrategias que se han utilizado durante hace años. Hace años se utilizaba mucho esta estrategia. Hace unos 15 años, 20 años se utilizaba esto. En la base de datos, en una columna, yo voy a guardar esto. Pero cuando lo saco, la información de la base de datos y mostrarlo en el sistema de información, en un reporte o en algo, ya lo voy separando. De manera que este atributo puede almacenar varias informaciones, varios datos. Entonces, este diseño, como lo vieron, es totalmente válido y lo puedo sustentar y lo puedo explicar y de que es un mal diseño de base de datos, sí, pero de que es funcional y totalmente válido, lo vieron que podemos hacer esto. Podemos demostrar esto y sustentar eso. Entonces, yo me iría más por esta solución. ¿Por qué? Por el tiempo. Tenemos 1 hora y media. Tenemos 2 preguntas. Entonces, si te decides hacer todo el análisis, los requisitos y el diseño, entonces, en cuanto más fácil sea tu solución, va a ser más rápido que lo termines realizando todos estos diagramas. Pero si nos vamos por la composición, o la relación muchos a muchos, vamos a tardar. A lo mucho vamos a hacer el caso de uso básico, el caso de uso más sencillo, y el caso de uso más complejo no creo que dé tiempo para terminar. Todo eso depende del enunciado de la pregunta y qué cosas quieren que respondas en el examen. Eso también influye mucho, ¿no? Aquí tal vez tenemos simplemente el enunciado. A veces el docente te da más pautas, te dice, ¿sabes qué? Solo haz esto, o solo pon un atributo, solo pon un método. Entonces, tal vez eso nos ayude a ganar tiempo. Pero aquí, como lo veo, hacerlo en 1 hora está un poco complicadito hacer todo esto. Por eso analizamos diferentes diseños de base de datos. La composición, para los que les guste composición, tenemos el típico de muchos a muchos y tenemos una solución un poco más simple, pero más sustentada.
¿Tiene sustento esto? Sí tiene sustento. Donde yo le digo que este atributo va a ser una lista. Ahora, este diagrama tú le das al de la base de datos, le das al de sistemas de información, al programador, tiene que saber esto. Ya el programador ya va a saber cómo almacenar, cómo extraer la información de la base de datos y cómo guardar la información, viendo este atributo, que es una estructura de datos. Entonces, no me estoy inventando esta solución. Esta solución está probada, se la utilizaba hace años y, como les digo, es totalmente válido hacerlo de esta manera. Ya, a ver, una compañera de ustedes tenía que preguntarle al docente, no sé si le preguntó, a ver, por el chat me dice. No, no le pregunté. Ay, ay, ay. Ajá. Pero ya, analicemos esto. Este caso de uso sencillo y luego vamos a analizar estos otros casos de uso a ver si da tiempo. Si no, lo vemos la próxima clase. Ahora también hablemos del buen diseño y el mal diseño. Ahora, miren acá, tenemos placa, marca, modelo y año. Esos atributos, ¿a quiénes hacen referencia? Hacen referencia a un auto. Si este auto va a venir por lo menos 5 veces durante un año, ya estamos en un mal diseño de base de datos, porque cada vez vamos a estar registrando al mismo automóvil una y otra vez. Y para cuestión de reportes, no solo para reportes, ustedes me entienden, ¿no? Para generar diferentes cosas, ese atributo nos va a causar problemas. Porque la placa, no hay problema en la placa, pero cuando insertamos todo a mano siempre hay errores. Porque alguien puede colocar la placa de esta manera. Veamos aquí. Otra persona puede colocar la placa en minúscula y ponerle un guión así, o ponerle 2 espacios. Entonces, ya se van dando cuenta que hay un mal diseño de base de datos en cuanto incluso a la pregunta. En la pregunta te dice la nota de recepción. Si hablamos del buen y mal diseño de base de datos, aquí aparecería mágicamente ¿qué? Una clase automóvil. Una clase automóvil, y aparecería también lo que es la clase desperfecto, ¿no? Aparecen 2 nuevas clases ahí si hablamos en el buen diseño. Ahora también hay mucho, cuando estás en un examen, ¿no ve? Importa mucho el contexto, importa también la materia, también importa qué es lo que se te está evaluando a ti. En este caso no te van a evaluar, pues, o también eso depende del que te revise el examen. Por ejemplo, hay materias donde el buen diseño no importa. Lo que el docente quiere que es que le demuestres al docente que tú sabes realizar los diagramas UML, ya sea de clases, diseño de base de datos, casos de uso, secuencia, comunicación, y así diferentes diagramas. Por ejemplo, en el examen de sistemas de software 1, de sistemas 2, al docente no le interesan mucho los buenos diseños. Me di cuenta de eso. Yo en los exámenes hacía pues unos diagramas de clase así bien con volumen. Tenía varias clases, tenía varias cosas y no me daba tiempo para hacer los demás diagramas o los hacía a medias. Entonces, y vi que algunos compañeros solo colocaban 2 o 3 clases, y el resto de los diagramas también los hacían. Y para el docente era válido eso. ¿Por qué? Porque el docente quería evaluar si tú sabías realizar todos los diagramas UML. Entonces, hay que centrarse también un poco en eso. Porque si hablamos de buen diseño, ¿no ve? Aquí viene una clase automóvil, una clase de desperfectos, y nuestro diagrama de clases viene haciendo grande. Y si es grande nuestro diagrama de clases, hacer los otros diagramas en una hora no da tiempo. Como automóvil estamos descartando, también podemos descartar lo que es
los desperfectos, y los desperfectos ponerlos en una lista o como un atributo así que va a almacenar varias cosas. Pero esto hay que documentarlo. Hablando ya si es una solución empresarial o es una solución así ya profesional, hay que documentar este atributo. Decirle que es un listado, que esa información la voy a separar por triple coma para almacenarlo en la base de datos, o lo voy a almacenar como un JSON, como un vector. Ya eso es, hay que saber hacer diferentes documentaciones. Ya, vamos a realizar esto. Esta solución vamos a implementarla, porque creo que para empezar a hacer los diagramas está bien. Ya en las próximas clases vamos a hacer la solución de esto y de esto. Ya, empecemos con esto. A ver, solución. La solución 0. Para la solución 0 me pide, ¿qué me pide aquí? Me pide requerimiento. Y también aquí hay un problema, la diferencia entre requerimientos y requisitos. ¿Saben la diferencia entre requerimientos y requisitos? Hay que tener hay que tener cuidado en eso. ¿Qué es requerimiento y qué es requisito? Requerimiento es todo lo que el cliente desea hacer. El cliente puede querer maravillas de cosas. Su funcionalidad del cliente puede ser usar puros sensores, donde llegue la imaginación del cliente. Puede pedirte funcionalidades así, funcionalidades extraordinarias. Pero en lo que se cuenta como requisitos es lo que el sistema o la solución va a realizar. En la solución yo pongo lo que el sistema va a hacer. En requerimientos puedo colocar todo lo que el cliente quiera. El cliente puede desear que lo va a analizar un escáner, y el escáner me va a decir cuáles son sus problemas. Y así el cliente se puede imaginar diferentes cosas, que yo tenga una aplicación móvil, tenga una aplicación web y tenga una aplicación de escritorio. También se lo puede imaginar el cliente. Eso lo puedes poner en los requisitos, en los requerimientos. En los requerimientos puedes colocar todo lo que el cliente quiera. Ya luego, cuando hablamos de requisitos, es lo que en realidad el sistema va a realizar. Lo que el sistema va a realizar son dos casos de uso. Para esta solución de diagrama de clases o modelo de dominio, son dos casos de uso. Entonces, esos dos casos de uso debería hacer. Entonces, aquí la pregunta hay que un poco hacerle una observación. Debería decir requisitos y no requerimientos. O tal vez quería lista de requerimientos, pero ahí se dan cuenta que vamos en lados contrarios. Pedimos una cosa y aquí en la descripción de qué quiere almacenar, estamos en otro lado. Ya, vamos a hacerlo como requisitos y no como requerimientos, porque hay la diferencia ahí entre requerimientos y requisitos. Lo que normalmente se hace que es requisitos. Entonces, vamos a colocar aquí un diagrama de requisitos. Requisitos. Voy a guardar esto. Y los requisitos que son casos de uso. Porque ahí es donde voy a indicarle la funcionalidad. Vamos a crearnos un paquete aquí que diga diagrama de clases. Al final son clases. Como el problema es pequeño, puedo decirle que es un diagrama de clases. Si el problema fuera más grande, diría que es un diagrama de dominio. Pero como el problema es sencillo, puedo decirle clases, no puedo decirle dominio. Si el problema es grande y apenas estás recolectando la información del cliente, obteniendo información, ahí le llamas diagrama de dominio. Pero como el problema es pequeño, ya es un diagrama de clases. Un diagrama de clases
persistentes. No se olviden de eso. Nosotros realizamos diagramas de clases persistentes. Ya, esto es cómo se va a almacenar la información. ¿Cómo va a estar programado el software? ¿Qué arquitectura va a utilizar? Si va a ser MVC, va a ser 3 capas, va a ser otra arquitectura, o lo vas a programar donde pides un hueco y le pones el código, ya eso es otro cuento. Este es el diagrama de clases persistentes, de cómo se va a almacenar la información en base de datos, en CSV, en JSON, en lo que quieras, o en memoria. Hay bases de datos que usan la memoria RAM. Un servidor nunca se apaga. Un servidor solo se apaga para mantenimiento. Entonces, yo puedo almacenar una base de datos en la memoria del servidor. Es totalmente válido. No es base de datos, no es persistente. Entonces, puedo almacenar en memoria de un servidor una base de datos. Entonces, este diagrama de clases, ¿de qué es? Son diagramas de clases persistentes. Ya, vámonos con los requisitos. ¿Qué tenemos que tener? Casos de uso. A ver, y también tenemos que tener actores. A ver, voy a arrastrar aquí un actor. El actor, como es un examen y no importa mucho, vamos a ponerle administrador, el típico admin. Al buen admin, nada le gana. Ya. Luego los casos de uso, en este caso tenemos 2. Yo le diría registrar cliente. No le diría gestionar. ¿Por qué? Por varios motivos. Registrar cliente. Y luego tendríamos lo que es el otro caso de uso, que es registrar nota. Nota de recepción, ¿no ve? Eso sí lo puedo poner como un gestionar nota de recepción. Enter. Ya, tenemos estos 2 casos de uso para esta solución. Cerramos todo esto. Guardamos. Vamos a hacer más grande para que se vea. Esto sería ya requisitos. No hay nada más que hacer en requisitos. Sí hay cosas que hacer en requisitos como el diagrama, ¿qué es el diagrama de? Ya me olvidé su nombrecito. Que es el diagrama general de casos de uso. Ese. Viene siendo el mismo, ¿no ves? Porque son 2 casos de uso, no hay dónde perderse. Eso más se agrega en requisitos, el diagrama general de casos de uso. Ahora vámonos con análisis. Vamos a realizar el análisis. Aquí le voy a dar solución. Otra vez me creo un nuevo paquete y le digo aquí análisis. Análisis, le digo ok. Y en análisis vamos a crear lo que es un diagrama de comunicación. A ver, ¿dónde está el diagrama de comunicación? Clases. Vamos a hacerlo aquí. Vamos a borrar todo esto. Y no me acuerdo si había algo especial para comunicación. Me voy a crear aquí un nuevo diagrama. Aquí sí creo que va a aparecer el de comunicación. Aquí está. Este es el diagrama que quería que me salga. Vamos a eliminar. Y el análisis lo hacemos por cada caso de uso. En este caso que tenemos cliente y tenemos nota. Vamos con el primer diagrama. Vamos a hacer primero de cliente. Voy a decirle aquí. Cliente. Cliente, crear diagrama. Crear diagrama. Me voy aquí. Ahora sí me aparece comunicación. Le doy OK. Cliente. Ahora aquí todo depende de la arquitectura. Me estaba olvidando también de eso. Aquí me dice que utilicemos el patrón de arquitectura 3 capas para solucionar este problema.
me voy a crear entonces la arquitectura de 3 capas. Aquí me voy a crear un nuevo paquete. Le voy a decir aquí la arquitectura. Arquitectura, ok. Y este va a ser un diagrama de paquetes. De paquetes. Tengo aquí la arquitectura. Tengo que definir qué arquitectura voy a trabajar. Aquí le puedo decir dónde está. Mi arquitectura 3 capas va a utilizar lo que es presentación. Presentación. Va a utilizar lo que es el negocio. Negocio. Y vamos a utilizar lo que es la capa de datos. Datos. Esto es lo que va a tener mi arquitectura. Esto también no se olviden colocarlo. Hay que colocar esto sí o sí. Esta es la arquitectura que va a tener. De acuerdo a esta arquitectura, yo voy a hacer el análisis y voy a hacer el diseño. Sin esto, no puedo realizar el diseño ni el análisis. Entonces, como ya sé que va a ser mi arquitectura 3 capas, voy a realizar el diagrama de comunicación. Empezaría a hacer aquí el diagrama de comunicación. Vamos recapitulando todo. A ver. Esto lo voy a traer a la solución 1. Primero, tenemos un diagrama de clases. Diagrama de clases persistentes. Ahí no hay donde perderse. Tenemos los requisitos. Y los requisitos también no hay donde perderse. Son independientes a la arquitectura. No dependen de la arquitectura. El diagrama de clases tampoco el diagrama de casos de uso. Luego, ¿qué tenemos? Tenemos el diagrama general de casos de uso, que también no le influye la arquitectura, pero para el análisis ya le influye mucho la arquitectura. Entonces, tenemos que realizar este diagrama. Este diagrama donde le indicamos qué tipo de arquitectura vamos a utilizar. En este caso va a ser 3 capas, porque lo indica la pregunta así. Entonces, como tengo 3, voy a utilizar la arquitectura 3 capas, vamos a empezar a realizar lo que es el análisis. Lo cerramos aquí, me vengo por aquí y vamos a empezar a arrastrar los diferentes elementos que necesitamos. Aquí voy a colocarle ¿qué? Presentación cliente, porque tenemos que nuestra arquitectura es 3 capas. A ver, algo que va a representar a la presentación, algo que va a representar al negocio, pongámosle negocio, negocio cliente. Aquí pongámosle presentación. Y lo que vamos a tener también es la entidad o la capa de datos. Y le diría dato cliente. Dato cliente. Y aquí necesitamos ¿qué? Necesitamos lo que es el caso de, no el caso de uso, sino que una entidad, y lo vamos a identificar eso como la base de datos, donde vamos a almacenar la información. Guardo eso y con esto ya puedo empezar a realizar mi diagrama de comunicación. Aquí nos hace falta el actor, pero el actor, ¿de dónde lo voy a arrastrar? Lo voy a arrastrar de los requisitos. En los requisitos me indican los actores. Me voy a requisitos y me voy a arrastrar al admin como un enlace. Como un enlace. Y vamos a quitar este mensaje feo que nos sale siempre, que nos dice que viene del paquete de actores. Vamos a quitar ese mensaje que no me gusta. En algunos casos sí es válido tenerlo así, pero en diagramas pequeños no, lo veo feo. Ya tenemos el administrador. Vamos a tener aquí negocio.
dato cliente, y aquí voy a tener la base de datos. Ahora, el cliente, ¿con qué va a interactuar? Va a interactuar con la capa de presentación. En la arquitectura 3 capas, todas las interacciones, cualquier interacción que el usuario, el sensor, otro sistema de información, un API, lo que sea, va a interactuar con la presentación. Yo voy a decirle que el administrador interactúa con la presentación. La presentación va a interactuar con la capa de negocio. La capa de negocio va a interactuar con la capa de datos. Y la capa de datos va a interactuar ¿con quién? Con la base de datos o algo persistente. Aquí puedo ponerle, a ver, un artefacto. No sé si está correcta la palabra artefacto. O hay otra palabrita mejor para eso. Artefacto persistente. Como les dije, donde lo almacenes ya es algo esto. Incluso siendo locos, ahorita se me viene, puedo almacenarlo en papel. A ver, mi sistema de información funciona. Y cuando le doy guardar, no me va a guardar no se va a guardar en hardware, se va a guardar en algo físico, se va a guardar en un papel. Puedo imprimirme en QR, puedo imprimirme en barra de código de barras. Y luego con esos códigos de barras puedo alimentar mi sistema de información. O sea, son cosas, hay locuras que se puede uno imaginar, pero ahí te das cuenta que la base de datos no es, puede ser cualquier cosa. Depende del negocio. Ya, vamos. El cliente va a realizar diferentes cosas. Va a guardar, va a almacenar, va a listar, va a eliminar en este caso de uso, en esta funcionalidad. Vamos haciendo esa funcionalidad. Vamos a decirle aquí que vamos a agregar un mensaje. El mensaje va a ser guardar. Guardar. Y aquí podemos tener diferentes validaciones, podemos tener otras cosas, pero vamos a hacerlo sencillo. La capa de presentación, esa información se lo va a pasar a negocio. Se lo va a pasar a negocio, y en negocio voy a tener otro método que se va a llamar guardar, pero que va a recibir un parámetro. En este caso va a ser la data. La data que necesito almacenar en la base de datos. Ahora negocio también va a llamar a un método que tiene ¿quién? Que tiene dato cliente. Dato cliente va a tener que se llame insertar. Y eso va a tener una data como parámetro. ¿Qué tipo de dato es? Ya eso depende del lenguaje de programación y depende de cómo lo programas también. Y al final dato cliente va a llamar un método que tiene mi artefacto persistente. A eso le voy a llamar escribir. Voy a recibir tal vez una data también. Y este sería el flujo que de presentación. El usuario va a interactuar con el sistema mediante, le va a dar clic, va a tocar la pantalla, tal vez un sensor, va a presionar un sensor y ese sensor va a activar esta funcionalidad. Puede ser cualquier cosa, pero voy a interactuar con la presentación. Un clic, una tecla, un sensor, cualquier cosa. Se va a activar este caso de uso. ¿Quién lo activa? El usuario. ¿Qué hace luego? La presentación va a recolectar la información. Esa información recolectada se lo vamos a pasar a negocio. Ahora en negocio podemos tener también algo de lógica. Normalmente en un sistema grande se tiene lógica de negocio aquí. Pero como se trata del examen, en el examen ya lo hacemos algo rápido y que se vea funcional. Podemos colocar aquí que vamos a validar los datos o vamos a realizar otra cosa. Se puede poner aquí en la capa de negocio. Eso iría como un método cíclico.
o recursivo. Aquí puedo colocar eso, que en negocio voy a tener funcionalidad. Pero como no se trata, vamos a dejarlo ahí. Lo mismo en la capa de datos, puedo tener aquí otra funcionalidad extra o un método que voy a ejecutar. Igualmente aquí en presentación, en un diagrama más complejo, en un diagrama más trabajado, más elaborado, vamos a tener eso. Vamos a tener aquí cosas que se van a ejecutar. Cuando yo le dé guardar, no se lo va a enviar directamente a negocio. Cuando yo le dé guardar, en presentación tal vez voy a tener algunos métodos que van a procesar esa información o van a hacer algo con esa información o van a mostrarlo en la pantalla o van a hacer algo. Yo le doy guardar, ¿no ven? ¿Qué pasa si ese guardar toma cierto tiempo? Le doy guardar, tal vez guarde en algunos minutos o en algunas horas incluso, como sucede en la blockchain. En blockchain, cuando realizas una transacción, eso puede tardar horas, días incluso. Entonces, ¿qué puedo? El usuario le da guardar. Aquí en presentación yo puedo activar un mensajito en la pantalla. Un mensajito en la pantalla que diga, está guardando. Un foquito, una lucecita, un icono, lo que quieras, puedo activar eso. Eso lo estoy haciendo en la capa de presentación. Entonces, aquí este caso de uso sí puede tener lo que es aquí un método en presentación previo a llamar la funcionalidad o al método que tiene la capa de negocio. Tengo aquí algo que voy a hacer, que voy a realizar previamente. Y lo mismo aquí en negocio. Puedo tener otras cositas adicionales que voy a realizar en este flujo de trabajo para poder guardar la información. Le doy guardar. En presentación tal vez quiero poner un foquito que diga procesando o guardando. Y aquí también puedo tener otra funcionalidad. Lo mismo aquí. Eso sería en proyectos un poco más serios. Ahorita estamos resolviendo un examen que sea lo más sencillo posible. Ahora, una vez que se escribe la información, ¿qué es lo que vamos a tener? Tenemos que mostrar esa información o un listado a quién. Tenemos que mostrarlo en la interfaz. Entonces, aquí vamos a tener un método. El siguiente método, una vez que se realice todo esto, va a ser, por ejemplo, mostrar información o mostrar listado. Depende cómo trabaje tu lógica o tu modelo de negocio. Tal vez tú quieras mostrar esa información en el formulario y no mostrarle un listado. Entonces, eso depende mucho de cómo lo trabajas tú. Hagamos el típico. El típico es mostrar un listado. Entonces, desde el cliente voy a llamar a un método. En un método voy a encapsular varias cosas. Voy a decirle, por ejemplo, mostrar listado. Eso voy a hacer aquí en presentación. Desde presentación, en mi clase de presentación, yo tengo un método y ese método se llama mostrar listado. Adentro de ese mostrar listado voy a tener otro método que va a llevar a quién? A negocio. ¿Por qué? Porque esa información, ese listado, lo tengo que sacar de la base de datos o del artefacto persistente. Aquí le voy a decir obtener listado de presentación. Voy a llamar a un método de la capa de negocio. Y de la capa de negocio también voy a llamar a un método de la capa de datos. Me voy aquí, propiedades. Aquí voy a decir listado. No recibe parámetros. Y de la capa de datos al artefacto persistente también voy a llamar un método. Que va a decir aquí list. Para hacerlo un poco diferente. Ya. Entonces, aquí en mi mostrar listado va a llamar a obtener listado, al listado y al list. De manera que aquí en mi última línea adentro de este método, ¿qué es lo que va a hacer? La última línea va a cargarlo en
en el componente en el cual yo quiera mostrar la información. Puede ser una tabla, puede ser un combo box, puede ser una lista, puede ser en cualquier componente que yo quiera mostrar ese listado. Puedo mostrarlo como les dije, en cualquier cosa. Incluso cargarlo a una ventana adicional. Si es una aplicación web, ¿no ven? Una aplicación web, tal vez yo necesite cargarlo en un HTML, pero ese HTML va a estar oculto. Solo cuando el usuario le dé clic, se va a mostrar esa ventana emergente. Eso que se llama lo que es no me acuerdo ahorita el nombrecito. Ya. Tenemos ese flujo para guardar. Y así deberíamos hacer para los demás métodos, para el buscar, para el eliminar, para los diferentes métodos, tenemos que empezar a hacer ese flujo. Esto es la arquitectura 3 capas. De esta manera trabaja esta arquitectura. Hay que tenerlo así: presentación, negocio, dato y el artefacto persistente, que normalmente es base de datos. ¿Qué más tenemos? Tenemos aquí que puede haber métodos que se encuentran en la capa, en la misma capa. Cuando está en la misma capa se pone este símbolo, que quiere decir que va a haber un método que se va a llamar adentro de esta clase y le pertenece a esta clase. Guardamos esto. Esto sí es, pues, este diagrama que estamos realizando ahorita ya es un diagrama de lo que realmente va a ser el software. Este es un diagrama de clases persistente. Un diagrama de clases persistente no tiene métodos. No tiene métodos. ¿Por qué? Porque una base de datos no ejecuta métodos. Puede tener métodos, pero en casos bien específicos. Pero si es una base de datos plana y simple, no va a haber métodos aquí. No tengo por qué tener métodos aquí. Y este diagrama ya está representando de cómo va a estar programada mi aplicación, cómo va a estar mi software, qué arquitectura va a utilizar, qué métodos voy a tener en las diferentes clases que van a resolver este caso de uso. Previo a esto, así en algo más, si somos un poco más serios, deberíamos tener un diagrama de clases. Un diagrama de clases y el diagrama de clases debería reflejar esto. Previo a esto, ¿no ve? Previo al diagrama de comunicación, deberíamos tener un diagrama de clases. Y lo hacemos al final, ese diagrama debería ser al inicio. En UML se lo hace al final, pero debería ser al inicio. Por ejemplo, yo debería tener esto, a ver. Esto es análisis. Vamos a crearnos aquí, a ver. Le vamos a decir clases del sistema. Que quiero aplicar te voy a decir aquí. Y este sería mi diagrama de clases ya del sistema. Donde aquí yo debería definir todo eso. Por ejemplo, aquí yo le diría clase presentación cliente, ¿no? Cliente, le digo propiedades. No, lo que no quiero es propiedades, lo que quiero es agrandar el tamaño. Presentación cliente, le debería decir aquí negocio cliente y debería decirle dato cliente. Dato cliente y la base de datos ya es independiente, esa base de datos. Aquí sí puedo tener lo que son métodos o las operaciones y puedo decirle guardar, le puedo decir aquí listar, puedo decirle eliminar, buscar y lo mismo aquí.
En negocio ya le diría qué operaciones va a tener negocio. En este caso van a ser las mismas, pero con algunas variantes. Por ejemplo, puedo decir aquí validar edad. ¿Por qué? Porque mi sistema va a validar ciertas cosas de un cliente. ¿Qué más del cliente puedo validar? Que sea el dueño. Es dueño, digamos, es dueño o es propietario. Ese método ya le pertenece a negocio. Negocio puedo validar eso, que solamente las personas que son dueñas del vehículo pueden traerlo a mi taller. El chofer o otras personas no lo pueden traer, porque es política de mi negocio. Es como no ir con ropa deportiva a comer churrasco. Ay, qué bueno. Algo así, digamos. Es mi negocio, yo decido cómo entras a mi negocio. Esos métodos, esa funcionalidad, ¿dónde van a ir? Van a ir en la capa de negocio. Ahí va a ir esos métodos. Yo modelo de una mejor manera haciendo este diagrama de cómo va a estar el software. Pero este diagrama, ¿en qué está basado? Está basado en la arquitectura. Una vez que tengas un diagrama de clases, los casos de uso, hay que definir la arquitectura. Sin la arquitectura no podemos hacer nada. Los demás diagramas no se pueden hacer sin esto. No se olviden de estos. Basado en esto ya empezamos a hacer comunicación y secuencia. Y el resto de diagramas, los diagramas que vamos a realizar. Entonces, basado en esta arquitectura, estoy realizando mi diagrama de clases del caso de uso cliente. Y en dato cliente, como no voy a tener también los mismos datos, en este caso guardar, pero puedo tener un método que diga establecer valores por defecto. ¿Por qué? Porque tal vez algunos no me han insertado todos los valores. Todos los valores no me han insertado, pero yo manejo tal vez algunos valores por defecto. Puede existir ese método en mi capa de datos. Entonces, no se cierren a la idea de que los mismos métodos que tengo en presentación van a estar en negocio. Y lo mismo va a estar en datos. Puedo tener más métodos, diferentes cosas puedo tener en estas clases. Una vez que tengo estas clases, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recién podemos hacer el diagrama de comunicación. Porque en el diagrama de comunicación medio que no se entiende mucho qué funcionalidad le pertenece o qué método le pertenece a la clase presentación. Aquí tal vez algunos no han hecho muchos diagramas de comunicación, entonces se confunden si guardar le pertenece al administrador o guardar le pertenece a presentación. Lo mismo que aquí mostrar listado. Este método le pertenece a presentación o le pertenece a negocio. Lo mismo aquí, obtener listado, guardar, le pertenece a negocio o le pertenece a presentación. Tienen esa duda por diferentes motivos, pero el que ya tiene experiencia haciendo diagramas sabe que estos métodos le pertenecen a negocio. Para no complicarse la vida, ¿no ve? Porque esto lleva práctica. En cuanto más práctica tengas, ya sabes pues los métodos, cómo intercambian mensajes las diferentes clases. Porque entre clases se intercambian mensajes. Ahí es donde se confunden varias personas. Pero para solucionar eso, es buena idea hacer este diagramita. Que ya viene siendo el detalle procedimental. Si te das cuenta, ya estoy indicando aquí cómo va a estar relacionado o cómo va a estar programado. Además, aquí yo identifico mejor qué métodos o qué funcionalidad va a tener esta clase. Esta clase, qué funcionalidad va a tener, qué va a tener presentación, qué va a tener negocio, qué va a tener datos. En cambio, aquí en el de comunicación me estoy inventando, de medio que me estoy ahí
dejando libre la imaginación. Y es peligroso dejar libre la imaginación. Siempre hay que estar basados en algo. Claro, si tienes experiencia programando y haciendo diagramas, esto se lo hace tranquilo. No hay complejidad, pero si recién estás iniciando, tal vez te compliques un poco. Para no complicarte mucho, puedes hacer esto. En el examen no te da tiempo para hacer esto, pero cuando lo hagas ya en serio para un diagrama, puedes hacer esto. Así identificas mejor la clase y qué cosas va a tener. Incluso aquí le estoy diciendo que presentación, que negocio va a venir como atributo a presentación, porque tiene una relación de asociación dirigida. Lo mismo, que negocio va a tener como atributo a dato o a la capa de datos. La capa de datos va a venir como atributo a mi capa de negocio. Entonces, ya incluso aquí estoy viendo cómo va a ser programada esta solución, utilizando este diagrama del detalle procedimental. Lo he hecho antes de realizar el diagrama de comunicación. Este diagrama es importante hacerlo. Si vamos a realizar primero lo que es el diagrama, pero si vamos a hacer diagrama y código, estos diagramas se van actualizando. Esto simplemente es una sugerencia, que lo hagan algo así para recién tenerlo, su diagrama de comunicación. Ya, vámonos de esta manera, con esto ya tenemos más claro qué métodos le pertenecen a cada uno de estos. Incluso es más fácil. A ver, aquí vamos a agregar otros métodos. Aquí le digo operaciones, le voy a decir guardar. Guardar. A ver, y aquí le voy a decir, ya tiene guardar. Incluso esto nos facilita hacer algo que van a ver aquí. A ver, minimizo esto, clases de sistema. Aquí mismo me voy a crear lo que es un diagrama de comunicación. ¿Dónde está? Actividad comunicación. Lo tengo aquí y me voy a arrastrar esto. Estos me voy a arrastrar a mi diagrama de comunicación. Me arrastro esto aquí. No le voy a decir como un objeto. Sí, a ver. Sí, en este caso es como un objeto. Porque vamos a hacer un poco de ingeniería inversa. Aquí simplemente es cambiarle el icono. Pero, ¿qué ventaja me da esto? Le digo presentación, negocio, cliente. Y aquí le voy a decir usuario. Usuario lo tengo en requisitos. Me arrastro esto como un enlace. Y lo mismo aquí, vamos a cambiar. Que no se vea esto. Agrandamos cositas por aquí. Aquí le digo administrador, va a interactuar. Presentación interactúa con negocio y negocio interactúa con datos. ¿Qué pasó aquí? Ya, entonces le digo que administrador, aquí le digo agregar mensaje. Y lo bonito de esto es que tengo aquí propiedades y aquí me sale todos los mensajes que tiene la capa de presentación. Ya no tengo que escribirlo, ya no tengo que imaginarme, ya no tengo que estar tal vez haciendo cosas que no debo. Yo le digo que el usuario le da a guardar. Ok. De presentación a negocio hay otro mensaje. ¿Y ese mensaje dónde está? Le digo propiedades, esos mensajes ya me aparecen aquí. Y le digo, es propiedad, guardar. Guardar. Y le digo negocio, va a tener una relación de validar. Le digo propiedades, agregar mensaje y aquí le digo, por ejemplo, si es dueño, es propietario. Me estoy inventando cosas.
Una vez que valida que es propietario, recién puede guardar. Agrego esto y lo mismo. Aquí ya me aparecen los mensajes. En este caso, ¿qué hemos hecho? A ver, ¿qué hemos hecho mal aquí? Vamos a eliminar, creo que hay varios. A ver, negocio, dato. Y le digo agregar mensaje, propiedades. No me salen las operaciones. O porque dato no tiene, negocio tiene. Ya algo raro está pasando por ahí. Debería aparecerme aquí todos los mensajes. A ver. Revisemos aquí. Tengo los métodos. Ya algo raro está pasando. Pero como vieron, en el resto me apareció los mensajes. Para no estar cometiendo errores al momento de hacer el diagrama de comunicación. Y esto mismo me sirve para hacer el diagrama de secuencia. El diagrama de secuencia lo puedo hacer basado en esto. Aquí ya tengo los métodos que voy a utilizar. Entonces, no necesito escribirlo los métodos porque los métodos ya van a estar disponibles. Ahora, seguramente todos van a decir, y estos iconos o estas imágenes no representan a lo que es el diagrama de comunicación. Entonces, hay que cambiarlos. Como estamos utilizando un software, eso es fácil, se puede cambiar de una manera fácil. Le doy propiedades, estereotipo, y aquí le voy a decir, ¿dónde está esto? Creo que es esto. Y le digo aquí que va a ser esto, creo que es esto, no me acuerdo. Ok, aplicar, ok, esto es presentación, correcto. Entonces ya el icono ha cambiado. El icono ya representa a lo que es mi diagrama de comunicación. Aquí está. Ahora puedo hacer lo mismo aquí. Que el negocio no representa, le digo, el estereotipo de esa imagen va a ser control. Ok. Ok, ya es control. Entonces, aquí simplemente tengo que reducirlo y acomodar esto. Ya tengo control. Y lo mismo con dato. Le doy clic derecho, me voy a estereotipos, me voy aquí y me voy a entidad. Le doy OK y otra vez entidad está aquí. Y aquí nos falta ¿qué? La persistencia de datos. Lo mismo, aquí me agrego una entidad y le digo aquí base de datos. Ya, lo que, como sea. Esto debería estar así. Entonces, ¿vieron esas formas que hay para trabajar? Una es hacerlo el diagrama de comunicación directamente. Aquí te vas imaginando los métodos y tal vez esto es un poco peligroso. Si no tienes experiencia, es un poco peligroso. Para evitarte esto, tal vez es mejor hacer un diagrama de clases. Haces un diagrama de clases con métodos. Se supone que aquí en la capa de datos tiene que tener de atributos ¿qué? Los mismos atributos que tiene mi clase persistente. En atributos tengo que colocarlos sí o sí. Ah, los puse como atributos y no los puse como operaciones. Ah, ese fue el error. Por eso no me mostraba de la capa de datos. Entonces aquí pongámosle, las operaciones son guardar. ¿Y qué más teníamos? Establecer valores. Establecer valores. Eso pasa cuando son clases al vivo. Cuando son clases al vivo, a veces nos distraemos por algo y no nos damos cuenta de los errores. Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos, a ver, cliente, nombre, dirección, teléfono. Nombre, dirección y teléfono. Teléfono y tenemos el carnet. Ya el tipo de datos, eso es lo de menos. Ya se lo va arreglando. O si somos más
más, como les digo, somos un poco flojos, podemos decirle aquí que no se vean los tipos de datos. A ver, ¿dónde está? Los atributos, solo nombre. Entonces, tal vez me ahorre ahí un poco de trabajo. Que se vean solo los nombres de atributos sin el tipo de dato. Y lo mismo para los métodos. Podemos realizar eso. Ya, vamos ganando tiempo. Tengo aquí mi diagrama del detalle procedimental. Basado en el diagrama del detalle procedimental, estoy creando mi diagrama de comunicación. No este diagrama de comunicación, sino el otro. Este diagrama de comunicación. Que aquí ya tengo los métodos para poder interactuar con esto. Aquí le puedo decir propiedades. Ahora sí me tiene que aparecer esto. Le puedo decir guardar. Guardar. Dato cliente. No sé si sabían hacer esto ustedes. Pero esto te ahorra mucho. Cuando haces ingeniería inversa también puedes hacer esto. Eso lo podemos dejar para otro día. Y le puedo decir que voy a tener otro método. Aquí estamos resolviendo el examen y estamos aprendiendo nuevas cosas. Y de dato cliente a base de datos, le voy a decir, ya no necesito mucho pensar porque los métodos ya están ahí. Aquí le puedo decir almacenar, porque mi base de datos no tiene ningún método. No lo he creado como clase. No está como clase aquí. Si lo pongo como clase aquí y a ese base de datos le agrego métodos, voy a tener acceso aquí. Voy a tener acceso a los métodos que tenga esta entidad. Y así nos hemos ahorrado mucho código, cosas que escribir. Y esto nos va a servir para comunicación y para secuencia. Y le digo que voy a tener otro método. Si seguimos el flujo aquí sería buscar listado, ¿no ven? Pero ese listado creo que está aquí. Listar. Y seguimos el flujo que veníamos haciendo en el anterior diagrama. Aquí, cuando lo hicimos directamente. Cuando lo hicimos directamente, teníamos la lógica de mostrar listado. Si tienes experiencia, lo puedes hacer así directamente. Cuando haces varios diagramas, haces código, haces todos esos flujos durante mucho tiempo, ya el diagrama de comunicación lo puedes hacer directo. Pero si no tienes mucha experiencia y estás con algunas dudas, te haces este diagrama, un diagrama de clases, le agregas los métodos, los atributos, y esto vamos a utilizar para generar o para crear los diagramas de comunicación y los diagramas de secuencia, para estar seguros que los métodos realmente le pertenecen a esta clase y no esté creando o realizando cosas ahí raras. Porque, como les dije, para algunas personas es confuso. Si este método lo tengo que implementar en presentación o este método está implementado en negocio. Esa es la duda que tienen algunas personas. Guardar está en negocio o guardar está en presentación. ¿Dónde está? Entonces, para evitarte esa confusión, haz este diagrama. Con este diagrama, la herramienta no te va a dejar crear cosas malas. Tú le das aquí propiedades y aquí te aparecen los métodos que le pertenecen a esa clase y los métodos que va a ejecutar esa clase. Y te ahorras muchas cosas. Ahora hagamos el diagrama de secuencia. Si me voy a requisitos, tenemos aquí análisis y vamos a crearnos otro paquete para diseño. Y le puedo decir diseño. Le voy a decir que es un paquete. Paquete
voy a agregar un diagrama de secuencia. Le digo OK. Y aquí voy a arrastrar lo que es de requisitos. Arrastro mi actor. Arrastro el actor. Le digo aquí propiedades, diagramas. Y lo que yo no quiero aquí es otra vez volver a escribir esos métodos, porque me puedo equivocar. Si puedo usar la herramienta, tengo que sacarle provecho a esto. Entonces, aquí, como siempre, lo típico que es crearse esto. Crearse esto y le digo aquí, presentación, cliente. Cliente. Y aquí empezamos a llenarlo este diagrama. Como no tengo aquí métodos, no tengo operaciones, tengo que escribirlos a mano, guardar. No le di OK, creo que es eso, guardar. Lo di en parámetros, esto va en mensajes. OK, y así empezaría a hacer lo mismo con todo. Con negocio y con los otros. Pero podemos evitarnos esto si hemos realizado este diagrama. Tenemos este diagrama que ya tiene métodos, tiene todo. Entonces vamos a utilizar esto. Me voy aquí a diseño, me voy a la parte donde hemos realizado este diagrama. Aquí está mi diagrama de clases con atributos y los métodos. Entonces, lo voy a arrastrar. Le digo presentación, se arrastra aquí. Negocio se arrastra lo mismo. Y datos se arrastra también. En este caso, la imagen no es necesario cambiar. A ver qué pasó aquí. Dato. OK. Y base de datos vamos a arrastrarlo también. En este caso, como no me creé una clase base de datos, me está creando problemas. Vamos a hacer una clase de base de datos aquí. Database. Y aquí voy a tener una operación. Guardar. Está en operación, sí, el tipo de dato ya es lo de menos. No queremos perder tiempo en eso. Y aquí viene mucho cómo lo programes tu base de datos. Si lo programas como una clase, tienes que utilizar lo que es una asociación. Si es como una asociación, se supone que esta clase base de datos va a venir como atributo aquí a la capa de datos. Base de datos viene como atributo a la capa de datos. Si lo haces como una relación de asociación. Ahora, si lo haces como un singleton, tu base de datos, lo haces como un singleton, le dices que la capa de datos tiene una relación de dependencia. ¿De dependencia de quién? De base de datos. ¿Por qué? Porque base de datos no va a venir como atributo aquí a la capa de datos, sino que la clase base de datos se va a utilizar en los diferentes métodos que tenga esta clase. Esta clase va a tener diferentes métodos. Adentro de esos métodos voy a utilizar esta clase. Cuando lo programamos con singleton, utilizando el patrón singleton, programamos nuestra clase de base de datos. Entonces, ahí mucho el detalle si es asociación o es dependencia. En este caso, yo siempre lo programo como singleton, la base de datos. No lo programo como una clase. Por diferentes motivos. Ya, tenemos eso y nos vamos al diagrama de secuencia. En el diagrama de secuencia lo mismo. Voy a arrastrar base de datos. A ver. Base de datos, lo arrastro aquí. Y aquí ya no es necesario cambiarle el icono, como hicimos en comunicación. En comunicación teníamos que cambiarle el icono, ¿no ve? Pero estos son totalmente válidos para UML. Estos iconos, esta representación gráfica. Y vamos a realizar lo mismo aquí. Aquí lo guardo. Guardo esto, digo que administrador va a llamar a un mensaje. Va a usar un mensaje
¿Y ese mensaje cuál es? Es guardar. Ok, ya lo tengo aquí para seleccionar. Esa es la ventaja. Lo tengo para guardar. Y aquí en guardar, ¿qué estamos haciendo? Revisemos la lógica de nuestro diagrama de comunicación. Le doy guardar, guardar. Aquí verifico que es propietario. Tengo que hacer esto. Tiene que ser el mismo flujo. El mismo flujo que tengo aquí en el diagrama de comunicación tiene que estar en el diagrama de secuencia. Entonces, le digo presentación. Va a llamar a un método de la capa de negocio. Y ese método es, aquí ya me sale, me dice guardar. Reviso otra vez mi diagrama de comunicación, le digo guardar, es el 1.1 y el 1.2 verifico si es propietario, porque lo establecí así en mi modelo de negocio. Entonces le digo que aquí negocio va a tener un método que se encuentra en la misma clase, que es verifico si es propietario. Ahora aquí viene la diferencia entre un diagrama de comunicación y un diagrama de secuencia. En el diagrama de secuencia es una aproximación a lo que es el código, a lo que es la implementación. En cambio, el diagrama de comunicación es algo más técnico, un vistazo de cómo vamos a implementar o cómo interactúan las clases. Para eso se hace el diagrama de comunicación. Pero el diagrama de secuencia ya es una aproximación a lo que va a ser el código. Ahora, siendo creativos aquí, si no es propietario, la aplicación debería mostrarle un error o el flujo de esta información, de este proceso, debería interrumpirse. Se tiene que interrumpir esto. Y ahí es donde viene la pequeña diferencia aquí. Vamos a decirle en propietario, aquí voy a cambiarle esto aquí en el método. A ver, me voy aquí a los detalles, me voy a las operaciones y le digo aquí es propietario, me va a retornar un booleano. Un tipo booleano, le digo ok, se ha corregido aquí. Veamos a nuestro diagrama de comunicación, no se ha corregido porque hay que volverlo a seleccionar. No sé si en las versiones actuales ya se corrige, se actualiza automáticamente. En la versión que yo tengo, que es la versión 12, no se actualiza. Hay que hacerlo manualmente. Y aquí le voy a colocar, otra vez seleccionar es propietario, diciendo que me devuelve un booleano. Ahora aquí puedo tener dos flujos alternativos. Depende qué es lo que me dice esto. Si es falso, debería retornárselo al cliente. Si es verdadero, debería guardar esa información. Entonces, aquí vamos a utilizar lo que es los fragmentos. Un fragmento alternativo. Me voy a crear aquí un fragmento alternativo y aquí le digo la condición. Yo le voy a decir, es propietario, le voy a decir simplemente, voy a decirle, a ver, el estado. Estado es igual a true. Voy a guardar esto. Aquí le voy a decir else, el flujo alternativo que va a tener. Le digo ok. Ya tengo aquí un fragmento. Este fragmento lo voy a tener de esta manera. Ahora, ¿qué vamos a hacer aquí? Le digo, es propietario, me devuelve un booleano. Pero ese booleano lo voy a almacenar, lo voy a asignar a una variable. Aquí me dice asignación. Y en asignación le voy a decir que en la variable estado le voy a asignar ese valor. En la variable estado le asigno ese valor. Ahora aquí, en mi fragmento estoy comparando esa variable. La variable estado, estado.
Si estado es igual a verdadero, voy a almacenar la información. Si estado es igual a falso, le voy a retornar al usuario un error o le voy a decir que el flujo se ha interrumpido. Entonces, es propietario, lo almaceno, lo que me devuelva es propietario, lo almaceno en una variable. Esa variable lo estoy utilizando en el fragmento. Y en el fragmento ya estoy haciendo esta validación. Y tenemos ahora el flujo un poco más interesante. Ya no es igual que mi diagrama de comunicación. En el diagrama de comunicación era diferente. Es más plano el flujo. No se puede modelar lo que es esto. No se puede modelar este flujo. Ya. Si es propietario, yo le voy a decir que negocio a dato le va a enviar ¿qué? A ver, veamos aquí. Le va a enviar un mensaje de guardar. Entonces le digo aquí, propiedades, métodos, le digo guardar. Guardar. Y en dato cliente tengo lo mismo. Aquí tengo lo que es un método. Un método que dice aquí establecer valores. Establecer valores por defecto. Por algún motivo yo puedo querer realizar eso. Establecer valores. Luego de que se ejecute ese método, seguramente estoy llamando al método guardar en base de datos. Entonces, de dato cliente a base de datos, le digo propiedades y le digo guardar y le digo ok. Ok. Y aquí hay varias formas de realizar este diagrama. Podemos decirle que esto va a retornar un resultado. Va a retornar un resultado a la capa de datos. De la capa de datos retorno a negocio, de negocio a presentación. Y recién voy a ejecutar otro flujo de trabajo, que sería el de listado. Vamos a agrandar esto un poco. Lo mismo aquí. Lo mismo aquí. Puedo decirle aquí que de datos voy a retornarle un resultado a negocio. Pero este símbolo hay que cambiarlo. Le digo que es un retorno. Y de negocio a presentación le digo que también estoy retornando algo. Propiedades, le digo que es un retorno. Y recién aquí puedo ejecutar el otro flujo. El flujo que sería de listar. Entonces le digo aquí que de presentación a negocio va a ir el listado. Propiedades. Y aquí no hemos agregado el listado, ¿no ven? Porque era lógica del otro modelo. Pero aquí ya iría el listado. Ya es otro flujo de información. Ya, caso de que no es propietario, si no es propietario desde negocio seguramente yo le voy a retornar un mensaje de falso a presentación. Un mensaje falso y con ese mensaje seguramente ya la aplicación va a hacer algo. Va a hacer algo, va a mostrar un mensaje de error o cualquier cosa. Depende de la lógica en la cual esté programado esto. Presentación cliente. Y guardamos. Y tenemos ahí un poco un diagrama entre básico e intermedio en dificultad de cómo realizar diagramas de secuencia y de comunicación. Entonces, tener diagramas planos es un poco feo. Ya en noveno semestre tener diagramas planos, no sé, no lo veo bien, porque ya tenemos más lógica. Tenemos más lógica, se supone que en sistemas 1, sistemas 2, software 1, ya hemos hecho diferentes aplicaciones. Y en otras materias adicionales también hemos hecho aplicaciones, al menos los de informática. En informática se hace aplicaciones cada semestre, mínimo 3 aplicaciones o más. Entonces, hacer diagramas simples es un poco, no es ético. Ya el resto de las carreras, no sé, digamos, no sé qué tantas aplicaciones harán en las diferentes materias. Pero los diagramas de secuencia deberían tener algo de lógica como esta, básica. ¿Qué más tenemos en la pregunta? Tenemos, ¿dónde está? 3 capas, cliente.
requisitos, análisis y diseño. Ahorita solo hemos hecho para un caso de uso. Y no olviden que en esta solución que hemos propuesto, tenemos dos casos de uso. Ya el otro caso de uso ya implica lo que es asociación. En asociación ya se lo hace de otra forma, utilizando la arquitectura 3 capas. Vamos a terminar la clase de hoy aquí y yo creo que vamos a continuar con lo que sigue la próxima clase. A ver qué dudas tienen hasta este momento. Para hacerlo, miren, nos hemos tardado 1 hora y media. Hay que ser lo más rápidos posibles haciendo esto. Como vieron, se puede ganar tiempo si hacemos este diagrama. Se gana mucho tiempo. Si el examen va a ser en computadora, ¿no? Si es en papel, bueno, en papel ya es otra cosa. Pero si es en computadora, puedes ganar tiempo primero haciendo este diagrama. Le agregas todos los métodos y luego en el diagrama de comunicación y en el de secuencia, simplemente empiezas a puro clic. Clic aquí, clic allá, agregas algo de lógica y listo. No estás escribiendo nada. Al escribir también se pierde tiempo. Va a ser en papel el examen. Ah, ya. Si es en papel, están en problemas. Sí. Ya. A ver, otras dudas acerca del diagrama, acerca de cualquier otra cosita. Una consulta en la parte donde colocaste de composición. ¿Qué diferencia tiene? O sea, no le entiendo por qué composición. ¿No hay que mostrarte al principio? Sí. Ahorita. ¿Diferencia con qué? Con el Con, de... con la relación de muchos a muchos, con esa. O sea, no. Ya. Algunos lenguajes de programación no implementan lo que es... Ya, se usa esta estrategia, ¿no ve? Por diferentes motivos. Por las tecnologías, por patrones de diseño, por usabilidad, por diferentes motivos, ¿no ve? Cualquier relación de muchos a muchos lo puedes convertir en una relación de composición. Entonces, esto se debe más que todo a buenas prácticas, porque el lenguaje de programación tal vez no lo soporta, diferentes prácticas, ¿no ve? Te dicen que una relación de muchos a muchos lo puedes convertir en una relación de composición. Y lo mismo con una composición. Que una composición lo puedes convertir ¿a qué? Lo puedes convertir a una relación de muchos a muchos. Ya eso es más que todo fundamentos técnicos y teóricos que se da en la tecnología, digamos. Es posible hacer eso. Después, como te digo, hay otras prácticas también que se hace, digamos, que son como teoremas, son como teoremas o fundamentos, de que una relación de muchos a muchos puedes convertir en una composición por diferentes motivos diferentes motivos en el desarrollo de software. Lo mismo la composición, lo puedes transformar en una de muchos a muchos. Ok, decías. Ya, ¿qué más tenemos? Preguntas, dudas. Y este diagrama lo voy a subir al Classroom. En el Classroom lo voy a subir así desordenadito como está. Y vamos a continuar la próxima clase con una relación de asociación. Ya vamos a ir un poco más rápido ahí para no explicarles mucho lo que vamos haciendo. Ahora han aprendido más o menos a manejar UML, a manejar esta herramienta, ¿no ve? Ya en el de asociación vamos a ir más rápido. A ver qué me dice aquí. Ahora van a programar en hoja. Ya eso es más complicado todavía. No sé por qué se complican las cosas. Ya. Entonces los veo el día viernes y el viernes vamos a hacer el de asociación más rápido y lo mismo vamos a hacerlo para MVC. Lo mismo lo hacemos para MVC,
para que vean cómo se hacen los diagramas. Ok. No hay más, entonces los veo el día viernes. Saludos a todos. El material lo voy a subir al Classroom y lo bajan de ahí.